Primero de todo, ya dar las gracias a la Concellería de Cultura y a, sobre todo, a las maestras de asturiano que tenemos con nos por la suya colaboración, y especialmente a los escolinos y escolinas que pusieron todo interés en esta actividad teatral que hoy vamos a hacer en la celebración de las Lletres Asturianas. Vamos a entamar con el acto que van a hacer el Colegio Bernardo Bourdieu y después continúa el César Rodríguez. El mur Frederic. A lo llargo d'un prau onde pasen les vaques y los caballos trotiaven, había una vieja muria de pie. Esta muria, al rodeo de las cuadres y del payar, tenía al sollar una familia de mures, pero como los granjeros ya no vivían allí, les cuadres estaban abandonadas, asina que cuando el invierno portaba los mures, entamaban a resuntar las provisiones. Guardaven maíz, nueces, pan y también palla. Todos trabajaban día y noche, bueno, todos menos uno, Frederic. ¿Y tú por qué no trabajas? Yo trabajo, recuerdo, rayos de sol para los días fríos del invierno. ¿Y ahora qué faes, Frederic? Recuello collores para los prietos días del invierno. ¿Estás soñando? No, estoy recogiendo payables. Este invierno va a ser perllable y dame medrana no tener cosas de qué falar. Cuando llegó la primera nevada, los mures metíronse en los furacos de la muria. Al entamo había comida, abondo, contábanse historias de gatos y rapiegues. Ya era una familia gallolera. Poco a poco fueron sintando todo lo que tenían. Hacía mucho frío y ya no les petaba falar. ¿Dónde están las provisiones, Frederic? Cuando tengáis falta de algo, echáis mano de la vuestra imaginación que os llevará a donde queráis. Mirad, en las piedras del castillo guardé los rayitos de sol. Cerráis los huellos. Podéis sentir el calor impurado de los rayitos. Frederic, ¿aún están los collores? Cerráis los huellos, otra vegada. Pensáis nes caparines mayelles, nes amapoles coloradas y nes fuelles verdes. Así veis los colores. ¿Y les palabras, Frederic? ¿Quiénes perden los copos de nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién estropea el tiempo? ¿Quién lo pone guapo? ¿Quién tapa la matafalla del trébol? ¿Quién nubla la luz del día? ¿Quién prende la luna? Tanto la nuestra imaginación y fantasía que es lo más importante del mundo. Facéis como la luz de la luna, que nadie vos la pague en jamás. Frederic, ¡y es un poeta! Sí, y recordáis, vosotros y vosotros también. Y colorín colorado, este cuento está final. Buenos días, damos la 40 semana de las Lletres Asturianas. El alumnado de tercero y cuarto curso damos vos la bienvenida a nuestro primer trabajo teatral que entamamos con mucho en foto. Esperamos que vos preste y gracias por estar aquí. Rosalita vivía en un palacio en Carracataspitos de arriba y era una princesa rosa, con su vestido rosa, el su armario lleno de ropa rosa y el su cuarto como una cama, el maíz y sábanas rosas. Pero ella estaba cansada de esa vida tan rosa. Estoy parte de estar aquí encerrada. Ya no quiero ser princesa, son cursis y repipis. Ya no quiero ser asina. ¡Qué aburrición! ¿Pero qué te pasa, cielo? ¿Por qué no te ves? Rosalía
Rosalinda, tú... Rosalinda, ¿por qué retroces tanto? Tú ya Tú naciste princesa y ahora toca de poner faldones, quedar en casina, besar esa rosa, cabeza príncipe azul y a no decir ni no. Pero, ma, yo no quiero casarme. A mí me estaría más fácil snowboard, ser astronauta, estudiar magisterio, pero es peligrosía. ¿Qué culpa tengo yo de nacer aquí? Rosalinda, sin mí, tú ya es perfecta como la toma y como yo. ¿Qué más puedes pedir? Non seas amilgara. Esas cosas que quieres faer y é para xente vulgar. Amás, el rosa quédate per bien. Bella píntate los labios, enxúguete les lágrimas que vas tropiar el maquillaje. Benino, trae la fregona aquí, que esta guaja fiz un charco de llorera en el pasillo outra vegada. Carallo, el Fredín, non damos aguante con ella. La criatura como el culo esos babollos de paz que tiene. Estoy en una casa yocos, tantos para cerrar fío, pero va a haber que callar, que si no, vamos pa'l palo. Sí, tienes razón. Bueno, voy a hacer la cama de la repulana. Al otro día amanece en Carracataspitos el hermano de Rosalinda. Quiere intervenir en la agarradía familiar y tomando partido por los dos pas, intenta convencer a Rosalinda. Rosalinda, tienes que dejar de quesarte. Además, son los que llevan el mando aquí. Son los reyes y a los reyes no se los lleva la contraria. Ellos siempre tienen la razón. A callar, Rosario, no te metas donde nadie te llama, que tú, con mirarte el espejo ya tienes a mundo. Uy, ya a ti que vas a dar lo que yo me mire, pero ¿quién te crees que es? Yo iba tan mayor una rapaza como tú. Además, tú no sabes faer ni res y estás mirriada como una flor. No aguantarías ni un soplo de aire. Vuelve la tarde, viene el príncipe encantador. A verte y un buen partido. Así que pórtate bien y sé obediente. No conozco a nadie más fanfarrón y faltoso que tú. No te puedo ver. Y en cuanto al encantadorito rabanero ese, quédate tú con él. Hola, Rosauro, sal a abrirme, que ya estoy aquí. Está Rosalinda, que contenta va a ponerse cuando diga que quiere que sea la mujer. Hola, guapo, ya vas. Sí, está la mi hermana, sí. Ay, Rosauro, quiero que me digas si estoy guapo. Me gustan los míos frágiles y feos. Ay, Rosalinda va a ser para mi pedir matrimonio hoy mismo. Para, que por el momento no te quieres ni ver. Así nada que coge Mercedes y vamos a embarcar tú y yo. Esta guaja va a montar una trifulca. Yo colo. Rosario y el encantador intentan colar, pero cuando van contra el coche, danse cuenta que no está. Y ante la inutilidad que algunos andamos con ellas, deciden pedir ayuda. ¡Mamá, asómate! Ay, estos guajes van a afinar conmigo. Rosauro, ahora que sé lo que te pasa a ti. Ma, di que el encantador robaron ya el coche, que nunca, solo está botado, nunca. Ahora, ¿qué podemos? ¿Por qué vas a caer? Por denunciar a Rosauro. Ay, mi madre, pero qué feo trasillo al mundo. La otra todo iba remuñando y tú que no vales más que para 10 de tiendes. Par de inútiles. ¿Alguien? Mi cara. Anda, vamos a pedir un taxi para poner una denuncia. Fastidiosa que salen las rosas. Thank you.
esos estintes que lleves, que parecen la bochinato. Date quietina, Flora, porque eso ya es lo de menos. Ahora tenemos que ayudar a que fale con los reis. Ella no puede seguir así y va a tener que oírla. Tenedlo claro, esas dos son permecias, pero comienza que quisiera el abuelito me escuche. Sí, parecía más comprensivo. ¿Qué más pae? Búscalo ya y cútelo todo. Vamos a por Sara, que es la fada que más sabe y tiene mucha experiencia en el activismo. Abuelito, mío querido, tengo que hablar contigo, abuelín, pero que no se entere nadie. Rosalinda conta que non quere vestir rosa, ni ser princesa, etc. ¿Pero qué me estás contando, nietina? Eso no puede ser. No podemos llevar contra los dos pas. Tienes que armarte de paciencia. Además, esta vida no está tan mal. Por favor, abuelín, ayuda. Voy a intentar hablar con la toma, pero no te prometo nada. Ya sabes lo cerca que se pone. Y el topa, ahí sí, mejor no le contamos nada. Ortidio fala con la Sofía, la reina, a quien no lle quien convencela. Al tiempo, Flora y Fauna llegan al palacio con Sabia, quien les explica que conoce a Ortidio de cuando eran mozos. Rosalinda, mírame, que malcriada. Estás pasándote. Yo no puedo contradecir a la toma. Entiéndeme, cariño mío. Pero qué buenos meus huellos. Ortidio, hay que ver cómo camudaste, Sí, tú más viejo. No, estás como siempre, pero camudaste, porque antes non deseabes ni un non por respuesta. O non te acuerdas todas las vegaes que me pediste una cita y contestéte que non, hasta que me di por vencida y díxete que sí. Ya eran otros tiempos, sabia. Vamos ya, Ortidio, siempre fuiste un hombre luchador que non paraba de intentar todo lo que quería, defensor de las causas justas, y ahora vas a desear que la tu propia nieta sea una desgraciada el resto de la su vida. No lo esperaba yo eso de ti, vergonzoso tu comportamiento, Ortidio. Perdiste el par de... Ña, dices que tenías. ¿Pero qué quieres que fuera yo? Pues yo soy el rey padre, guapín. Si no puedes tú acomodar las cosas, ¿quién si no? No me metas presa, sabia. Las cosas no furlen así. Ai, fiu, vete a falar con la Sofía y el Tom Sherwood y fallas ver que no pueden elegir por ella. Ella tiene todo el derecho a ser libre. Ortidio das cuenta que Sabia lleva razón y da el brazo a torcer para charlar seriamente con ellos. Al tiempo, les Fades y Rosalinda están entamando un plan B. Moces, non sé por qué me da que Sabia convenció al tu bueno para que fale con los torpas. Problema igual. Non adelantes acontecimientos, Fauna. E se non le fan caso sigues meses, que faemos? Natamos e nos metemos en un buen tinglado. Ya sé, ¿qué más pasa si yo me tomas? Yo muy cuidado mío. Viven antes, estudia allí, comparte piso y quizá vez tengas sitio para mí. Anda, ponme presto ahí, Adi. Rosalinda, how are you, darling? ¿Cómo estás? Oh, préstame voto falar contigo. ¿Cuánto tiempo? Ay, Tomás, ¿cómo estás tú? Llámate, porque estoy en apuros y no soy quien a salir de ello. Vas a ver, punto. Rosalinda explica su situación familiar. Entró a na súa empresa hai traballo para ella e xenta foi matricularse no Derecho na Universidade Francisco II de Bretaña. Comenta que quiere pagarse los seus estudios y llegar a camudar les lleis vixentes sobre princesas. ¡Hola! ¿Qué es ese? ¿Qué es eso? Los dos bastardos, Bravo. No te molestas, voy a hablar con Dios jefe, seguro que faite un contrato y complementos con las clases. Ve cuando te parezca, querida, igual usas de tinglao. Espero te darle. ¡Mame! ¡Qué follón! Rosalinda da saltos de alegría por las buenas noticias que irá Tomás y cuelga al seu cuarto para contarle a los padres. Sabia
amigar mucho, lleguemos a la conclusión de que tienes razón. Al final, que vamos a pagarte el billete de avión a la ciudad donde tú quieras ir y vamos a dejar que estudies lo que más te preste. ¿Estás contenta? Ay, papi, qué alegría tan grande. Gracias. Quiero ir a ver si Tomás viven antes. Ay, la leche. ¿Quién es Tomás? Un cuyazo del instituto, abuelo. Bueno, en cuanto llegues busques un sitio para Tomás y para mí y en cuanto se nos arregle tiramos para allá. Y también que yo quiero aprender a patinar en Aglote Marc. Eso no me lo pierdo yo. Y el servicio se viene conmigo. Quitarme. Si él deja. César Rodríguez y bueno, vamos a representar una obra
que ya ha ganado varios premios a la mejor dirección y al mejor monólogo. Esta obra la representamos recientemente, ayer precisamente, en el Teatro Palacio Bates de Avilés. Y bueno, es una historia que trata sobre el acoso escolar, que es un tema que bueno, se da mucho en los centros hoy en día. Y bueno, esperemos que os guste. Representamos todos un mismo personaje, Elena, que os va a contar una historia. Después de nosotros, un poco más tarde van a actuar también nuestros compañeros de primero de bachiller y bueno, merece la verdad mucho la pena verles, así que bueno, esperemos que os gusten las dos obras. Sé lo que pasó porque yo lo viví. Bueno, lo vivimos juntos. Cuando nada tiene remedio, todos se queixan de lo que pasó. Ahora, los vídeos busquen palabras para poderse sentir, para llamar la atención del resto de la gente y para demostrarse a ellos mismos todo lo que ya mentan todo lo que ha sucedido. A lo mejor es verdad, pero no me importa demasiado. Sé lo que siento yo y sé cómo se llegó hasta el final. Compartí con Suso algunos de los días más mugnes de su vida. Ahora, nadie quiere hablar de él, pero yo sí, porque creo que soy la única verdadera collacia que tuve. ¿Cuándo me hice collacia de Suso? Fue un día antes de las vacaciones de Navidad. No era de mi clase, ni tampoco me ficharon antes de mí, y creo que tampoco lo vi. Por eso, extrañóme que sin decir de alguna de sus baballadas, que suelta cuando quise entablar conversación con algún desconocido, entró gana. Tú tampoco tienes muchos collaces aquí, ¿verdad? Me quedé completamente cortado. Pensé que no era más del grupo que me había estado molestando desde el principio de curso. Él debió molestarse. Yo me di vuelta y coló con las manos al yomo. Al llegar a casa, sentí un mirar, ni siquiera ni decir lo que pensaba. Casi no se entamaba una conversación con daquén, pero ya no había remedio. Las vacaciones se entamaren y no lo vería hasta sin él. Tenía razón en lo que me había trobado. No tenía ninguna collacia. Bueno, sí, una. Llamábase Marta, pero coló. Echármela. En unos momentos como estos, no quiero acordarme de él. No sé muy bien cuándo comenzaron a hacerme el vacío. Creo que desde que llegué al instituto no les caí bien. No soy muy folixera, ni grito para demostrar que estoy contenta. No me gustan los grupos en los que tienes que hacer caso a los que siempre tomen las decisiones. No tengo nada de empollón. Cuéstame abondo de emprenderles cosas. Lo único que tengo que echar más horas, más que los que tienen más facilidad o mejor me muero. De una vegada llegaron a pegarme más de 10 chicles en el pelo. Y dióme mucha rabia, porque tuve que cortarlo y estaba muy contenta con la melena que llegaba hasta los costados. A vegáis, a la hora del recreo, quedándome sola en la hora del recreo, en la clase. Era la única manera de estar tranquila, de poder estar al unido. Non, creo que non falei con meu mal o que me estaba pasando no instituto.
Diríame outra vegada de que vivir é sociable e sempre consigo facer o que me dá a gana. Los maiores intentan acordarse como eran de neños. Simplemente imagínalo. É imposible que se acuerden. Cuando nos sentamos a hablar, o ella me corta o yo me levanto y me voy. Así no hay quien se entienda. Lo que más se preocupa son los estudios y que vista como una niña. Si viera a las demás compañeras, seguro que daba un ataque. Si se me hubiera ocurrido decir que no tenía con quién salir, habría puesto colgados de mi cuello a las mis primas. Qué horror aguantar durante todo el año. Se pasan las noches en las discotecas donde la música suena tan alto que es imposible entenderse. Un día que fui con ellas, volví con la cabeza como un bobo. Por eso callé y no me conté nada de lo solo que me sentía. Para que no me imaginara lo que estaba pasando, decía que iba con los collacios, que en realidad no existían. Pero en realidad lo que hacía era dar vueltas y vueltas por el paseo marítimo. A vegaes también me metía en la biblioteca a estudiar. Allí no solía encontrar a nadie conocido y no tenía que ver a los compañeros cuchichear y señalarme con dedo. Aunque parezca mentira, y eran los momentos más felices del día, y eran de mejor estaba. Nunca pensé que lo que entramos con bromas pesadas y con más absolutos los vacíos finara de forma tan terrible. Muchas de las cosas que ocurrieron vivílas yo y otras escribílas en el diario. Estoy convencida de que si los padres y las madres de los alumnos del instituto supieran todo lo que iba a pasar durante este curso, no dormirían tranquilos en toda la noche. Volví a ver a Suso, pero esta vegada fui eu la que falou a él. Non sabía como entamar, entón ocurrióse me dicir: non me entrugaste la outra vegada. Non se acordaba o que soy yo. Yo non insistí. Entamamos charra e a fui foi como tomou a nosa amistad. Él era perbono, basando música en internet e buscando páxinas de viaxes de aventura por posto na voz. Yo sempre pensé que podría ir a esos lugares fabulosos que temos mencionados na cabeza. Temos muchas cosas, pero tamén teníamos nuestras diferencias. Algo gustaba leer, sobre todo temas del mundo submarino, y tenía una gran colección de sellos de peces. A mí, en cambio, gustaban las carreras de motos y jugar con las trenes en miniatura del mío papá. También con la música teníamos nuestras diferencias. A él prestaba ir tranquila, que lleva bastante aburrida, y a mí la que te alegra la vida. A pesar de todo, yo escuchábalo, y él escuchábame, pero no un ratín que sin mirarnos a la cara, sino ya algunos momentos en los que nos contábamos cosas que nos interesaban y nos molecían, que ya eran muchas. Por primera vegada, alguien me decía que mis ideas y mis pensamientos eran una vallada, y que estaba sola porque ya era un cardo borriquero al que nadie iba a aguantar en la vida. Suso y yo debíamos de ser perraros. Cuanto más falábamos, más convencidos estábamos de que los demás collacios mirábamos como si no tuviéramos nada que ver con ellos, como si fuéramos de otro planeta. Estoy segura de que a los demás no les gustaba que ya no estuviéramos solos y vernos paseando por el patio riendo a vegaes. Pero, ¿por qué les molestaba que atopáramos a alguien que no nos insultaba, no nos amenazaba o no nos desaudillaba? Gustábame Suso porque estaba seguro de lo que quería. Deseaba estudiar ciencias del mar, aunque era su carga, intentara quitar la idea de la cabeza. El seu pai era militar y esperaba algo mejor para él. Siempre decía que quería que fuese ingeniero aeronáutico. Decía que el porvenir estaba en la conquista del espacio y a Suso lo que estaba era la conquista del fondo del mar. Vaya disparate. Unos querían que Suso estuviese y ahí lo que intentaba era basear. Yo creo que tenía mucho respeto a su padre. Un día díxome que nunca tendría una familia para no tener que estar dando órdenes a todas horas. En verdad, Suso era muy tímido. Decía que comprendía mejor a los peces que a las personas. Yo nunca pensaba en ganar muchos peces, sino en ser feliz. Pero ahora creo que no lo fue durante este curso. Aunque me dijera que se sentía bien a mí o ya. Que confiaba en la gente. No comprendía los que le pisaban la cabeza a los demás, solo estar por encima o ser los mejores. El Sopas decía que carecía de ambición y casi no llegaría a ningún lado. Pues si me conocieran a mí, que todavía no tengo ni idea de lo que quiero hacer el día de mañana. ¿Por qué todo el mundo tiene tanta prisa en que nos aclaremos? Y es como si ellos ya supieran desde niños lo que iba a ser la vida. Alentamos, pasábamoslo bien, pero al llegar al instituto entamaron a pasar cosas perfectas, que finaron siendo espantosas. Un día Suso llegó con las gafas rotas y una brecha en la frente. Díxome que se diera por la puerta al salir de clase.
Pero non lo creí. Insistí en que me contara lo que pasara, y finó dixéndome la verdad. Garraron entre tres e dieronle una somanta, solo porque llevaba una camisa rosa, y dicían que eso ya era de maricas. Pero el profesor dicía desesperado con que pusiera una verde o azul, le iban pegar igual, porque lo que ellos caía mal non era la camisa, sino él. A vegades seguíanlo para amenazalo o facer pintaes na muria de frente a su casa. Aquella foi a primeira vegada que falome daquel grupo del instituto, e del su cabezalero, un mozo nomó Richie. Aquello foi el entamo de todo lo que vino después. Ellos falan y falan. Creen que nos conocen, pero hay cosas que nunca sabrán. Nunca sabrán que Suso y yo debemos pasar los peores momentos de las nuestras vidas. Lo duro vino cuando se dieron cuenta de que Suso y yo empezábamos a salir. Alentamos fueron estancias de costume, solían gritarnos, los gafotas, xuníos, siempre seréis vencidos. Otras veces hacían unos gestos groseros o llevaban la mano al pescuezo como si fueran estrangulando. Ya no salíamos juntos del instituto. Quedábamos en la biblioteca municipal o en el acuario, y era la forma de evitar los insultos. Por isto, pagaron de mandar a todos os collacios a dirección dunha página web na que aparecíamos nosotros. Cuando Suso pudo faxarse con as señas, comprobou que daqui pegaran os nueces semelles a dos cuerpos en Porrica. Ficéronlo tamén que case parecía verdad. El indignóse tanto, saltaron as lágrimas de rabia. Pedí que non ficera nada por medo que se enteraran os meus pais, pero él atopou unha comisaría que tuvera Johnny del barrio e se foi poder a denuncia. A Suso dixeron que Richie andaba detrás daquella canallada. Non sei como se atrevió a disparar con él. Agora, aunque me duela, se vou falar de Marta, la única collacia que tuve en clase. A esta moza afición y la vida tan imposible que los dos padres tuvieron que camudar al centro. Pero Richie y sus machitos no se conformaron con ello, que avisaron a los mozos del instituto al que diga que mudase para que siguiera mortificada. Al final tuvo que irse a la ciudad. ¡Qué injusticia! ¿Por qué no se los llevaron a ellos, que eran los agresores? La que salió perjudicada fue Marta, no los mortificadores. Ella tuvo que decir adiós a los sus collacios, incluso a su familia. A mí también me hicieron mucho daño, porque quedéme sola y perdida. A veces escribímonos, o vémonos cuando ven por vacaciones. Di que está feliz, y oye, pero feliz. Y era verdad. Lo peor paso estaba por llegar, y llegó. Parece absurdo, pero yo la cosa se dio. Vino un golpe de tos, y salió esto por los viajes. Tardó en atopar a su moguero, y Richie y sus collacios empezaron en la policía. Empezaron a tirar follas de papel, a insultarlo. Y la profesora, en vez de ir en contra de lo que estaba montando el nombre, fue en contra de Suso. Obligó a recoger todas las follas y después mandó la dirección con un parte. Richie y los collacios pusieron el mote de Suso Mocos d'Oro. Suso tuvo sin ir a clase 3 días y cuando regresó, nunca volvió a ser el mismo. Metióse en un caparazón en que jamás pudo salir. Los profesores tuvieron que enterarse, pero miraron para otro lado. Los viejos no quieren oírles cosas desagradables, porque si no existen, no hay que pensar en ellas. Cuando en la televisión salen esos niños que mueren de fame, yo marca mudo el canal, porque dice que no es capaz de soportar tantas desgracias cuando no puede hacer nada por solucionarlas. Pues deberíamos de poder hacer de aquí. Cuando Suso volvió, Richie siguió machacando, pero no lo hacía solo, ayudaban a los machucos. Solos son incapaces de atreverse con algunos de los mozos grandonos, pero después, cuando tienen juntos, miran a las mozas parecillos baballaes. Después los pierden el culo por intentar cortesear con los más guapas. Son unos cobardes, unos asquerosos cobardes. La noche anterior a que todo sucediera, Suso entregóme su diario para que lo guardara. Alentamos no comprendía muy bien por qué lo decía. No estaba pesiado, ni se molestara en poner la llave en el pequeño candado. Yo no pensaba que los niños pudieran tener un diario. Yo pensaba que ya era algo que hacíamos nosotros, para guardar los secretos. Pero ahora doy cuenta que Suso también tenía mucho que guardar. Si Richie y los dos collacios se hubieran enterado de que Suso tenía una libreta en la que guardaba las sus ideas y pensamientos, de eso hubieran intentado quitarse la cara de Siberia.
quizá ves, y por eso me lo dixo a mí. Pero esa misma noche cae la tentación y tomé idea. ¿Por qué nadie hizo de aquí? ¿Por qué nadie diose cuenta de lo que le iba a pasar? Suso no escribió nada en su diario que quisiera que sintiera tan malos. Ayer y pela tarde, algo tremendo debió pasar por su cabeza. Agarró la pistola de su papá y fue por el deportivo. Allí esperó la salida de Richie y nada contra él. Non creo que tuviera decidido lo que tiene de pensar. Él non era así, ¿no? Y ahora me cuenta ti. Falaríamos como lo facíamos siempre. Todavía agora resulta moi imposible hacerme la idea de que isto ocurriera. Na última página del diario había unha falla doblada. Y era como una carta, pero no tenía ni fecha ni destinatario. Suso escribiera, pero non me atrevía a llegar hasta ahora. Prestarme a contarte mucho antes todo lo que me pasó durante el curso. No quería disgustarte ni forzarte a tomar una decisión que yo no pude cuando supe salir. Sabes, dábame vergoña hasta reconocer todo lo que sentí. Y jamás pensé que pudiera provocar tanto daño a una persona sin que ésta pudiera hacer nada para evitar. Lo peor no fueron los insultos, ni las humillaciones, sino los golpes sin retorno. Dime cuenta de cómo consiguieron que sienta desprecio por mí mismo. Yo es fácil aceptar que nadie en el mundo te necesita. Cuando a ti en cambio parece que falta todo. Yo necesitaba. Ir al instituto cada mañana, yo sé, una pesadilla que día a día parece más y más insoportable. Siéntome absolutamente vacío, como si de aquí sacara todo lo que me hacía ser persona. Estoy enfogándome dentro de mi cuerpo, como si cayera en una de las especies en la cual me resultara imposible sentir la superficie. Propusiérame contarte todo lo que ocurrió durante este curso. Pero, Jenny, prométate que no me queden fuerzas para frenar, porque ya no me queda nada. ¿Cómo se puede vivir así? ¿A qué seguir adelante? Perdóname por no atreverme a contarte todo. Los barques buscaron a sus atoparon a cerquita de sus xunta da Catilán. Los barques buscaron los días y no hemos resultado. Dicen que con los cambios de marea los goles echan de cuando pase todo, dirá la por Jesús a decillos los oscos y los peces que él ya no volverá. Todo el mundo cree que los años mozos son los más guapos de la vida, pero para nosotros no lo fueron. De verdad que no lo fueron. ¿Cómo podríamos evitar que esto ocurriera? Buenos días a todos, gracias por venir. Y ahora vamos a representar una obra que ya representamos ayer en el Palacio Valdés, en Avilés, por ganar el premio a la mejor obra, mejor actriz y mejor escenografía. Se trata de Yerma, es el drama de una mujer estéril que quiere tener hijos pero no puede. Y su marido no la entiende y está enamorada de otro hombre.
Voy. Lleguen ahora. ¿Pasaron todos los jueces? Ya pasaron dos. Hasta luego. ¿No te vas a impasibillarse? ¿Para qué? Trabajas mucho. Y no tienes el cuerpo para resistir los trabajos. Cuando los hombres queden enxutos, ponense fuertes, como la cera. Pero tú no. Cuando nos casamos, quieres ser. Ahora tienes la cara blanca, como si no te dieras sol en ella. A mí me gustaría que fueras al río y nadares. Y que te subieras al tellado cuando la lluvia cae en casa. 24 meses llevamos casados, Joan, y tú cada vez estás más murri, más delgado, como si crecieras a veces. ¿Finaste ya? No lo toques a mal. Si yo tuviera mala, gustaría que tú me cuidases. La mi mujer está mala. Voy a matar a este cordero porque hacía un bon guiso de carne. La mi mujer está mala. Voy a guardar el sur y arepita para calmar este pecho. Voy a llevar ahí este peligro de ella para guardar los pies de la nieve. Así soy yo. Por eso te cuido. Y yo agradezco. Pero no intereses cuidar. Ya que no tengo nada. Todas esas cosas son suposiciones tuyas. Cada año seré más viejo. Cada año, tú y yo seríamos cada año. Naturalmente. Y bien sosolado, las cosas del amor también y no tenemos festival. No tenemos frío, Joan. Dime. ¿Por qué yo no te quiero a ti? ¿Quieresme? Yo conozco voces que temblaron y lloraron antes de meterse en el cama con los maridos. Pero yo, la primera vez que me acosté contigo, nunca andaba a levantar los embozos de Holanda. Y no te dice cómo huelen a manzanas esas ropes. Eso dijiste. Mi mamá lloró porque no sentí separarme de ella. Y era verdad, nadie se casó con más alegría y sin embargo... ¡Calla! ¡Callo! Y sin embargo... Calla, demasiado tengo con ir en todo momento. No me repitas lo que dicen. Yo veo con los míos bueyes que eso no puede ser. A fuerza de caer agua sobre los pies. Estos ablanden y fan que hacen hierbas, que las sientes dicen que no sirven para nada. Les hierbas no sirven para nada, pero yo vienes a quitar esas flores amarillas en el aire. Hay que esperar. Sí, queriendo. Si necesitas a qué, dícesmelo, camarero. Ya sabes que no me gusta que salgas. Nunca salgo. La calle va siendo desocupada. Sí. ¿Y Joan? Del campo. ¿Qué cosas? Corto los cañones. Vamos. Otro de aros del casas. Si en niña pondrás el demonio. ¿Cómo? Ayer no me por ti. No, no son para mí. Son para el frío de María. Bueno, pues a los jóvenes siempre te animes. Esta casa, trata también. Falta. Pues para adelante. Di a tu marido que piense menos en el trabajo. Quieres juntar perres y asuntar algo, pero aquí no va a dejar cuando se muera. Yo marcho con las ovejas. Dices a Joan que recuelle las dos que en el mercado. En cuanto al otro, cajón de... Cajón. A mí no me gusta falar. Pero aquí falase. Y no hay mal ello. La que quiera honra, que la gane. Yo planto un tomillo, yo lo vi medrar. La que quiera honra, que se porte bien. Fala asesina. Pero yo que nunca se sabe nada. Lo cierto es que el marido llevó a vivir con ellas a los dos hermanos. ¿Les solteres? Sí, saben encargarse de cuidar de la iglesia. Y ahora cuidarán de la su cuñada. Yo no podría vivir con ellas. ¿Por qué? Porque dan miedo. Son como esas pollas grandes que cuelgan sobre los sepulcros. Están untadas con cera, son metidas para adentro. Figuras que guisan la su comida con el aceite de las lámparas. ¿Y tan llena casa? Sí, desde ayer. El marido sale otra vez a las tierras. Pero pues, ¿sabes lo que pasó? Anta noche. Pasó la senta en el tranco. A pesar del frío. ¿Pero por qué? Pues hay trabajo y estar en casa. Es que estos machorros son así. Cuando podían estar haciendo encaixes o confituras de manzanes, prefieren subirse a los tejados y andar descalzas por los ríos. ¿Quién es tú para decir esas cosas? Ella no tiene fíos, pero no quiere porque no los quiera. Tiene fíos lo que quiere tenerlos. Lo que pasa que les endulzones, les regalones y les flores no son a propósito para llevar el vientre arrugado. Y échense polvos de blancura, y colorete, y préndense a ramos de adefa en busca de otro que no sea su marido. No hay otra verdad. Pero vosotras visteislo con otro. Nosotras no, pero la gente sí. Siempre las gentes. Dicen que en 2 ocasiones. ¿Y qué facían? Falaban y pecado. Hay una cosa en el mundo que lle la mirada. La mi mamá lo decía. No es lo mismo una mujer mirando un ramo de roses que una mujer mirando los frutos de un paisano. Y ella mira, ¿pero a quién? A uno. Oye tú, entérate tú. ¿Quieres que lo diga más alto? Y cuando no lo mira,
Porque está solo porque no lo tiene delante. Llévalo retratado unos huellos. Eso ya es mentira. ¿Y el marido? El marido está como sordo, puesto como ñaga tú al sol. Todo esto arreglaríase si tuviera criaturas. Todo esto son cuestiones de xente que non tiene conformidad con su sino. Cada hora que transcurra aumenta el infierno en aquella casa. Ella y las cuñadas, sin despegar los labios, blanquean las cristales. Dan aceite a la solería, pues. Cuanto más relumbra por fuera, más arde por dentro. Él tiene la culpa, él. Cuando un hombre non da fíos, debe cuidar de la su mujer. La culpa ya dice. ¿Qué tiempo tiene un pedernal? ¿Qué demonios se te ha metido entre los cabellos para que hables así de ella? ¿Y quién ha dado licencia a la tu boca para que me des consejo? ¡Callai! Con una agulla de hacer calceta, ensartaría yo las lenguas emborbolladoras. ¡Callai! Y yo la tapa del pecho de las fingidas. ¿No veis que vienen por ahí las cuñadas? ¿Vanse ya los tagales? Sí, por ahí van todos los rebaños. Me gusta el olor de las ovejas. Sí. ¿Y por qué no? Olor de lo natural, de lo que una tiene. Al igual que me gusta el olor del fango roso que trae el río del invierno. Caprichos. Mira, van por ahí los rebaños. Ya salieron todos, no falta uno. A ver, no, sí falta uno. ¿Cuál? El de Víctor. ¡Ay de la casada seca! ¡Ay de la que tiene los pechos de sable! Dime si tu marido guarda semilla, pa' que el agua cante por a su camisa. Es tu camisa, nave de plata y viento, peles orilles. Les ropes de mi neño, vengo a llevar, pa' que tome el agua, lecciones de cristal. Pel monte ya viene, mi marido a comer, él trae una rosa, y yo doy 3. Por ya no ya vino el mío marido a cenar, las brasas que me trae cubro con arrayar. Por el aire ya viene el mío marido a dormir, yo a lelíes colorados, y él colorado a lelí. Y hay que juntar flor con flor, cuando el verano seca la sangre al segador. Y abrir el vientre a pájaros en sin sueño, cuando la puerta llama tembloroso el invierno. Hay que gemir na sábana, Porque los brazos enlázanse, porque la voz quiebra no su garganta, porque se endulza el tallo de los rames. y remeros cubren a las montañas. Un niño pequeño, un niño. Y las palombres abren las alas del pico, un niño que sigue, un fío. Y los paisanos avancen como ciervos feríos. Alegría, alegría, alegría del vientre bajo la camisa. Alegría, 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 en bliu, cal tiempo de maravilla. Pero ay de la casada seca, ay de la que tiene los pechos de sable, Que relumbre, que corra, que vuelva a relumbrar. Que cante, que se escuenda y que vuelva a cantar. Y para ir rematando este acto de las 40 semanas de las letras asturianas, dar las gracias a las maestras de asturiano y a los escolinos por esta gran labor que hicieron. Y ahora voy a dar unos juegos a las profes, Rosa, Eugenia y Noelia, que andan por ahí. Si podéis venir. Y bueno, que ya afinamos y que muchas gracias a todos. Gracias.